La Conversation es traído a ti gracias a Law Attorneys, Ace Home Inspection, Martínez GG Cleaning, Core Mortgage, Regal Title, Elevate, Peekaboo y Lemus Remodeling. Hola, soy Carolina. Y yo soy Germaris. Y yo, Jennifer. Y yo, Sara. Y somos La Conversation. Y estamos aquí para educar, Para inspirar. para guiar, Y para conectar a nuestra comunidad con recursos necesarios Para tu bienestar. Hola, hola. Bienvenidos a La Conversation. ¿Cómo están ustedes, hermosas? Muy bien. Felices. Ay, sí. Porque ya casi estamos en septiembre, ¿no? Sí. Ya viene mi temporada preferida. Sí, Otoño. la mía también. Otoño. Sí, ya tengo mis Septiembre, velas de octubre. otoño ya. Ya mucha gente está decorando. ¿Han ido a las tiendas? Sí, todo está lleno de todo cosas. eso. Una Sí, semana sí. más y ya Navidad. Halloween. ¡Ay, no! Tampoco. Una semana ya. Y Ella se esquipió todo. Bueno, Halloween yo no lo celebro, pero se esquipió el Thanksgiving. Ella dijo Navidad, antes no dijo Año Nuevo. No, a mí me encanta Navidad. A mí me encanta Navidad. Navidad es una ¿Cómo época así muy que no linda. celebras a Halloween? ¿Con tus hijos no lo celebran? No, fíjate que yo fui muy específica, esas son creencias. Bueno. Y viene como en cultura. Yo siempre le decía, mami, vamos a traer candies. Yo siempre los llevaba así, pero nosotros Like no nos celebrate, disfrazamos ni celebrate. nada de eso. No, tampoco no. Porque siempre escuché decir a mamá que dice donde fuera lo que vieres, pero uno hace lo que ve, lo agarra lo bueno. O sea, Sí. entonces, hay ciertas cosas que nunca he compartido con bueno. cierta gente. Yeah. Yeah. Pero introducirnos, ¿no? Sí, sí. Introducirnos. Sí, I was gonna say. Sara primero. Ok, Sara Romero. Por aquí Germaris. Carolina. Y Jennifer Velasco. Y hoy tenemos a alguien especial, ¿no? Sí. Otra como yo, es una americana. Miren, oigan, esto es algo súper cool porque hay tanta gente de su demografía, de su comunidad, que habla español. Y es súper interesante A mí me porque a parece muy veces interesante. es hasta mejor que lo mismo español de uno. Digo, ¿qué es esto? Más profesional. Sí, definitivamente. Vamos a ok. dejar que se presente ella misma. Bueno, yo soy Miriam Arrington Fisher de las abogadas RBA. Bienvenida, Bienvenida, Miriam. Miriam. Es nuestra segunda abogada de Sí. las abogadas RBA. RBA. Ya, nuestra segunda abogada. Bienvenida. Quiero que te sientas como en casa. Sí, Esta es una bienvenida. conversación tranquila. Ok, está bien. Preguntas que hagamos y eso es más que todo, bueno, uno para conocerte y otra para informar a nuestra comunidad sobre las cosas y los eventos que están pasando en este momento. Perfecto. Me Y encanta. pues sí tenemos algunas preguntas muy importantes porque sabemos que ahorita en la época que estamos pues la situación migratoria pues es un poquito delicado y pues igual por eso queremos hacer estas preguntas. Sí, mucha gente está asustada y es bueno que ellos sepan la verdad porque hay mucha misinformación que está por ahí. Sí. Y entonces pienso que con esa misinformación hay más miedo. Entonces es preferible escucharlo pues de alguien que sí sabe. Y que realmente sí. es abogada de ley y sabe las leyes. Exactamente. Sí, bueno, tengo como más de 16 años de experiencia como abogada migratorio Wow. y definitivamente estoy de acuerdo con esos tiempos son diferentes y Sí. los cambios y el miedo es algo aparte. Sí. Wow, Sí. me estoy impresionada de su español. Ay, ¿Verdad? Estoy boca abierta. En serio. Es La que verdad. alguien dijo, ay, no habla Me español. motiva mejor. Pero es que tú también lo hablas bien, Jennifer, Sí. en serio. Estoy impresionada porque Pero- no es la lengua natal de ustedes. Sí. Pero aún así lo hablan muy bien. Oh, gracias. Sí. Bueno, tengo mucha práctica porque casi 99% de nuestros clientes son hispanohablantes. Wow. Entonces, todos Mira, los días. hasta lo que dijo, hispanohablante. O sea, tu Sí. español es perfecto. Sí, es ¿hace muy cuándo, normal, ¿cuándo es comenzó o desde cuándo empezaste a aprender la lengua castellana? Porque usualmente esta es la lengua castellana. Sí, técnicamente empecé a aprender en la escuela, pero Ah, realmente sí, o un Ok. poquito antes como middle school. Middle school. Wow. Pero realmente me enfoqué en estudiar español en la universidad y hace 20 años empecé a trabajar en la comunidad de inmigración. Wow. Entonces, realmente es Interesante. práctica, no estudia. ¿Has vivido fuera del Ok. país antes? ¿Perdón? ¿Has vivido fuera del país antes? No. Es que es Sí, demasiado sí. perfecto. Como Gracias. para decir, Muy, muy bueno. demasiado. Bueno, viví en Miami.
Bueno, sí. Ok, es casi afuera del país. Ajá, sí. Todo el mundo habla español. Yeah. No, pero No, cuéntanos pero es un increíble, poquito, sí, sí. cuéntanos algo, cuéntanos de ti, De ¿cómo ti. empezó? ¿Quién es ¿Qué te Miriam? llamó la atención? Sí, ¿Cómo ¿quién es? usted llegó a ser Miriam de hoy? Bueno, prácticamente toda mi vida yo quería ser abogada. Oh, wow. Y mis abuelos llegaron a este país como refugiados. Y siempre eso fue parte de la historia de mi familia. ¿De dónde Ok. eran tus abuelos? De Alemania. Ok. Ujú. Wow. Sí, Mi familia eran también. refugiadas judías. Oh, wow. Y ellos Interesante. nunca hablaron mucho de la experiencia Ujú. porque fue muy difícil. Me Fue algo muy imagino. triste, pero me interesaba. Entonces, cuando tenía la idea de ser abogada de inmigración, realmente la comunidad más grande de inmigrantes en este país hablan español. Entonces, para mí fue importante. Wow. Interesante. Yeah. A ver, ¿podemos preguntar un poquito más sobre la inmigración de tus abuelos? Sí, sí. De Ok. la información que tengo. Ok, eso. ¿Nos Yeah. podrías hablar un poquito más de lo que sabes, de cómo fue la huida de ellos? Porque es interesante escuchar esa historia porque estamos hablando de algo histórico, Yeah. que fue lo que vivieron la comunidad judía Ujú. en Alemania. Sí, ellos vivían en Alemania y realmente perdieron la ciudadanía por el gobierno, O sea, el por gobierno. religión. Ujú. Y fue como deportados. Uy, por su religión perdieron ciudadanía en Alemania. Sí. Ajá, Wow. porque fueron Yeah. judíos. O sea, Por sí. even a pesar de que ellos nacieron allí Sí. y eran Sí. ciudadanos Ujú. pues, legalmente desde, De Alemania. desde Sí. el nacimiento. Fue durante la Guerra Segunda Mundial. Y entonces, bueno, obviamente ahora ha pasado mucho tiempo, pero cuando ellos llegaron, empezaron completamente de nuevo, con nada. Y empezaron con un negocio, con una familia. Mi papá nació acá. Entonces, realmente no fue nada de... Ellos no hablaron mucho de eso, pero siempre sabían. Mi hermana y yo sabían un poquito, pero sin mucho detalle. Y recientemente, el año pasado actualmente, viajaron a Alemania para visitar la ciudad donde vivían. Y aprendían todo que nunca sabíamos. Wow, ¿en Eso serio? es algo súper interesante porque Sí. es relativo a lo Ajá. que en estos momentos vivimos. Sí, ajá. Porque Exactamente. ahora que estaba diciendo ya que perdieron la ciudadanía, se me volvió a la mente lo que estaban tratando de hacer aquí con la gente que nacida aquí, Sí. solo porque somos o los papás o de otros países, Sí. le querían quitar su ciudadanía. Yeah. So, todo eso se me vino como a la mente y digo yo, wow, Es ¿cómo? como la historia, La como historia, que se está sí. repitiendo. Como que se quiere Pero repetir. diferente país. Y Ajá. realmente no es algo tan único. Este Exacto. país es un país de inmigrantes y prácticamente cada familia tiene Yeah. una historia Correcto. de un otro país. Entonces, es un tema que es muy como intrínseco en la historia de los Estados Unidos y es triste lo que está pasando ahora porque es contra de nuestra historia. Sí, Yeah, increíble. la fundación de este país Sí, realmente correcto. fue por inmigrantes. Es increíble porque me recuerda cuando dijiste que tus papás le quitaron, bueno, no, perdona, tus abuelos Sí. le quitaron la ciudadanía por su religión o porque obviamente no seguían lo que el gobierno quería. Me recuerda mucho la situación de Venezuela. Como, también, como sí. la opresión es tan fuerte que Ese huir, puedes perder tu imagínate. vida por simplemente no estar con el gobierno. Y me identifica el país Venezuela Yeah. con esa historia porque es algo de opresión. O sea, no puedes hacer más nada que simplemente o huir o Obedecer. obedecer. En serio, Sin eso libertad sí es alguna. O sea, es justo. increíble. Yeah. Increíble. Y en el pasado, los Estados Unidos han sido un lugar seguro, un país seguro para aceptar la gente que han tenido esa experiencia en otros países. Yeah. Y ojalá que podamos mantener eso. Sí, la verdad Yeah. que es lo que más, a mí es Sí, lo que más me duele, impresiona sí. porque yo, pues sí, desde que he sido niña y antes siempre decía, los americanos son las gentes más acogedoras, que siempre están dispuestos a ayudar. ¿Cómo es posible que toda esta población haya como que dado la vuelta, ¿no? Y no son, o sea, no quiero decir no es la misma, pero
no es la misma, o sea, es algo ha cambiado. Ya no se siente igual. No se siente igual. Definitivamente. So, es bien triste, la verdad que es bien triste. Pero pienso que tenemos una razón tener un nivel de optimismo por el futuro, porque recientemente yo leí que la mayoría de la gente tiene una buena impresión de inmigración y actualmente está mejorando. Qué bien. Okay. Eso me da... Sí, porque usted vive en eso todos los días también. Entonces, usted puede darnos esa información que realmente nosotros no tenemos. Y la verdad es que nosotros nos dejamos llevar mucho. Vamos a volver de nuevo con... Nos dejamos llevar por la misinformación que dan en TikTok, en las noticias, en los canales. A veces es información que lo único que hace es bajarte. Yo por eso les digo, yo no veo esas noticias. Porque lo único que hace es ponerme, estoy estresada, mi día, me da tristeza, estoy preocupada no solo por mi familia, sino por amigos, por la comunidad, por todo lo que está pasando, hasta por el mercado, el ámbito en el que trabajamos, que se ha notado el cambio. Entonces, ha sido un cambio radical. Cada persona americana tiene un amigo, un vecino, un hermano, algo relativo. así, exacto, que es inmigrante. Y pienso que eso es importante porque inmigrantes no son algo aparte, son parte de la comunidad estadounidense. Miriam, y con los casos ahora que se están viendo, casos de asilos, casos de TPS que pues hasta ahora volvieron a retomar, no, corrígeme si estoy mal, volvieron a retomar lo que fue el TPS o el parol. Hay muchos cambios que está pasando y muchos cambios negativos. Recientemente la administración ha rechazado TPS por varios países. Por ejemplo, de Honduras y Nicaragua va a vencer en septiembre y no pueden renovar. Yo pensé que eso, yo pensé que eso los habían extendido hasta noviembre. ¿No fue así? No, lo más recién que yo leí es que va a vencer en septiembre. Siempre cuando hay un cambio así, hay una demanda en la corte, entonces eso puede cambiar. Puede que cambie. Sí, y también tuvimos lo mismo con Venezuela en abril. So, una vez esos TPS lleguen a acabarse el tiempo de, ¿cómo se dice? La fecha de caducación, ya no pueden renovarlos. Sí, y si uno no puede renovar TPS, no tiene ningún estatus. Entonces, en nuestra firma estamos recomendando que cada persona con TPS debe consultar con alguien para ver si hay otra forma. Creo que eso fue algo que dijimos el día que vino, porque ese día que Jennifer vino fue esa mismo, como un día antes, creo que anunciaron lo de Honduras, y fue lo que nos especificamos, que dijimos, y es bueno decirle a la gente, ¿verdad? Que si usted tiene TPS desde el 96, que fueron los hondureños, 96 creo que fue, después del huracán Mitch, al día de hoy debe haber una manera de que usted pueda arreglar su estatus, pero no lo va a hacer si usted no toca la puerta y si usted no llama a un abogado. Sí. Y otra cosa es que podemos ver otro cambio mañana o la semana que viene. Entonces, estamos compartiendo la información más reciente que tenemos, pero por consejo legal es muy importante consultar con alguien para ver qué dice la ley hoy en su caso. Sí, es cierto, porque cada caso es diferente, como se dice, en su caso, porque cada caso es diferente, cada persona vino diferente. Sí. Y Miriam, otra preguntita. ¿Se ha escuchado de que las personas que tienen asilo aprobado, aparentemente el gobierno, el Departamento de Inmigración, les ha puesto como tardanza en la hora de aplicar por la residencia? ¿Es cierto o el proceso sigue siendo igual? No había ningún cambio técnicamente a la ley, pero ahora los casos es común ver los casos en atraso. Entonces, sí, hay varios delays en los casos ahora. Sí, pero alguien que ya tiene asilo político debe ser seguro, pero es muy importante continuar con el proceso. El proceso significa que tiene que seguir, aunque no le haya llegado, tiene que seguir aplicando por su permiso de trabajo. Porque si no, mientras eso no llegue, renovar el permiso de trabajo, seguir con el proceso de residencia y
cuando califica ciudadanía, porque el estatus con protección completa es ciudadanía. Okay. Hablando de eso, vimos que, bueno, en este momento están revisando los casos de como 55 millones de personas que sí están aquí legalmente en los Estados Unidos, y para como decidir que si posiblemente pueden ser deportadas o algo así. ¿Eso será cierto o qué significa también para nuestra comunidad exactamente? Sí, bueno, es un poquito difícil decir porque la administración está diciendo mucho. Sí. Y vamos a ver exactamente qué va a pasar. Recientemente, el Departamento del Estado anunció que iba a revisar cada visa, cada aplicación. Sí. Pero no sabemos exactamente qué significa eso. ¿Qué será un problema y qué no? O sea, ¿qué es lo que están buscando en el momento de chequear las visas otra vez y chequear todo? Y los oficiales no son abogados. Son trabajadores gobernales. Sí. Y ahora el gobierno está contratando mucha gente sin experiencia, sin educación en el derecho. Entonces, en mi experiencia, cuando hay una política nueva con inmigración, siempre hay problemas y hay que ver. Pero por nuestra parte, si tenemos clientes que están recibiendo noticias extrañas o negaciones que no es correctos, vamos a hacer una demanda en Corte Federal. Y vamos a ver qué dicen los jueces. Okay. Eso sí es muy excelente para que las personas sepan que... Sí. Eso sí hay esperanza. Hay esperanza, hay posibilidad de ganar. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con las personas correctas. ¿Cómo te puedo contactar? ¿Cómo podemos contactar a Miriam? Bueno, somos las abogadas RVA. Nuestro sitio es lasabogadasrva.com. Nuestras redes sociales también lo mismo, las abogadas RVA. Y sí, hay muchas razones de tener esperanza. Hoy recibimos aprobaciones. Wow, excelente. Felicidades a las personas que también ayer recibimos aprobaciones de visas, de residencia, o sea que todavía están aprobando, toma más tiempo, pero están aprobando. Sí. Con diferentes tipos de casos. Sí, residencia, ciudadanía, tuvimos clientes protegidos de deportación, casos de deportación cerrados. Sí, es más difícil y es más confuso cuando hay muchos cambios, pero sin embargo, realmente no había muchos cambios a la ley, solo a la política y las acciones gubernales. Pero sí, si uno califica, hay esperanza y nuestro consejo en general es seguir con el proceso. ¿Te llena? ¿Cómo te llena eso a ti cuando recibes esas aprobaciones que te toca llamar a las familias y decir, ay, pues es todo. Sí. Y tenemos varios tipos de casos y cada caso es diferente, pero tengo clientes que han sido en este país 20 y 30 años. Wow. Y casos que recientemente Jennifer, mi compañera, ella ganó un caso de asilo de que han sido procesando como 8 o 9 años. ¡Wow! Mira todo, ¡wow! Sí, imagínate cómo sentimos nosotros cuando llamamos a alguien, decimos, hemos ganado su oferta, felicidades, y eso nos llena, Imagínate, eso es cambiando vida. Sí, es más profunda. Sí. Más profunda. Sí, eso es la razón por qué hacemos ese trabajo. Se te nota la pasión que tienes por lo que haces. Y la mayoría de nuestro equipo tiene alguna experiencia personal con inmigración. Tenemos muchos inmigrantes en nuestro equipo o personas que los padres o los abuelos o algo así. Se pueden relacionar aún más que simplemente más allá de solamente ejercer su vocación porque fueron y lo estudiaron, sino que hay una historia detrás de eso. Exacto, no es solo un trabajo, es una pasión. Qué bueno. Me encanta la verdad. Vamos a darle un espacio pequeño a nuestros patrocinadores una vez más.
Sí, claro. Vamos a dar gracias a Lemos Remodelings. Gracias, Lemos Remodelings por patrocinarnos aquí en, la verdad, debido a ellos y los patrocinadores podemos estar aquí en la conversation. Lemos Remodelings pueden cambiar su casa completamente. Si usted quiere cambiar la cocina, los baños, pisos, lo que sea, ellos tienen la licencia A en construcción y pueden cambiar todo para usted en su casa. Entonces, llama a Lemos Remodelings. Así es. Y vamos a dar un shout out y unas gracias, mil gracias a Festejos Events Co. Como pueden ver, estamos en su lugar. Una vez más. Sí, ellos nos han dejado grabar por unas semanas, por un mes ya, sí, en su lugar. Gracias a Patricia, a Alma y a Kimberly por esa comida tan rica que nos prepararon. Oh, sí, sí. El cafecito y por dejarnos ser parte de su evento aquí. Recuerden que aquí pueden celebrar su boda, 15 años, graduaciones, baby showers, eventos corporativos también. Y ellos decoran, pueden usar su venue aquí y pueden tener su propio evento o su local donde ellos pueden ir y decorar. Yeah. Sí, así es. También queremos dar gracias a Regal Title, que no solamente, son parte de toda la transacción que es la compra de su casa, pero lo más importante que hacen es asegurarse de que la que está comprando no tenga ninguna mancha o que hay alguna deuda o algo que le puede afectar significativamente. Thank you. Somos un equipo. A usted como comprador, o sea, que no quiere comprar las deudas de otra persona. Gracias, Regal Title. Hablan español. Sí. Saluditos a Alex. Gracias. Y tenemos a Core Mortgage. Víctor, vamos a hablar de nuestro patrocinador Core Mortgage con Víctor Ramos. Víctor Ramos con Core Mortgage. Estuvieron aquí el episodio pasado y dándonos información muy, muy, muy buena acerca de cómo no solamente comprar una casa, sino también saber invertir en una casa. Si tú eres una persona que estás interesada en saber cómo realmente poner a trabajar tu dinero para ti en vez de tú trabajar para el dinero, es bueno que te contactes con nosotros o con Víctor Ramos, Core Mortgage. También estuvo Ryan y nos estuvo hablando sobre los préstamos para inversionistas de comercial o simplemente residencial. Así que si estás en preparación para tu nueva y siguiente inversión, llama a Víctor Ramos con Core Mortgage. Woohoo. Bueno, yo tengo una súper pregunta. Es una pregunta que mucha gente hace en estos momentos. Sí. Vamos a escucharlo de alguien que nos puede dar ese consejo legal. Si yo tengo un traffic ticket, un ticket de tráfico dado por speeding o cualquier cosa que me haya pasado en la calle manejando, ¿qué recomiendas? ¿Que pague eso, que pague un abogado o que no me presente a la corte? Realmente depende en el estatus migratorio de la persona. Si uno tiene residencia permanente o ciudadanía, no pasa nada. Puede pagar si quisiera evitar ir a la corte o puede presentar en corte para luchar a contra del tiquete. Pero si uno no tiene documentación o tiene una visa temporal o algo menos que residencia, ahora tiene que tener una abogada. Y en nuestra firma enfocamos solo en inmigración, pero también tenemos recomendaciones a otras abogadas que enfocan en casos penales. Pero es la verdad que ahí se está en las cortes, se está esperando para entrevistar la gente y investigar si uno tiene documentación o no. Entonces hay un nivel de riesgo ahora en la corte, desafortunadamente. Entonces, si tiene un tiquete, aunque parece muy pequeño, es un delito, es manejar sin licencia, reckless driving, algo así. Sí. Es algo importante tener abogado ahora. Sabes que yo estaba esperando por esta entrevista para hacer esta pregunta porque es que la he escuchado muchísimas veces y tengo un familiar que pues él odiaría que yo estuviera diciendo esto, pero tengo un familiar que es policía, que es un oficial y pues es algo que a todo el mundo le interesa. Esto es, y yo lo he escuchado de parte de mucha gente, o sea, ellos tienen miedo, la gente tiene miedo, no saben qué hacer con estos tickets y algunos no te dan la opción de que no vayas. Entonces lo que yo haría, si fuera yo pagaría un abogado, porque pues como dijo Miriam,
es lo más recomendable. A veces un abogado puede arreglar el caso sin presentar. Y eso puede ser una opción para evitar algún problema o para platicar con el fiscal o algo así. Si fue algo muy pequeño, realmente no fue tan importante. Pero en esos tiempos, con mucho miedo y mucho confuso, sí tiene que pagar por un abogado. Muchísimas gracias. Súper, eso fue una súper respuesta. Ya ratos estaba esperando, yo, ¿qué hora la pregunto? Es pagar por el paz de mente. Sí, también. Exacto. Peace of mind. There you go. Exactamente. Otra pregunta, y realmente sí lo hicimos anteriormente, pero solo quería traerlo nuevamente para que las personas puedan escuchar. Pero una pregunta que sí estamos recibiendo, creo que todas, ahorita es, ¿será que el gobierno puede quitarme mi casa? Como nosotros trabajamos en esta área de bienes raíces, si algo le pasa a la persona, el dueño de la casa, ¿será posible que el gobierno puede quitar su casa o algo puede pasar a la casa? Algo así. ¿Cuál sería su recomendación en ese caso? Legalmente no. Un oficial no puede entrar a una casa sin un orden de corte firmado por un juez. Y en toda mi vida profesional, casi 17 años de ser abogada de inmigración, nunca he visto un oficial de inmigración con un orden firmado por un juez. Entonces es muy poco probable. Normalmente los oficiales de inmigración tienen órdenes pero firmados solo por otros oficiales y ese tipo de orden no tiene el mismo poder. Exacto. Entonces, ¿cómo un inmigrante puede verificar eso? ¿Cómo van a saber que esa firma no es de un juez? Debe tener el nombre de la corte, debe decir como Corte Federal de Richmond o algo así y un nombre con juez. Tiene que ser juez en el nombre. Sí, judge. No solo oficial, no solo officer, no solo supervisor. Pero muchas cosas, muchas veces, bueno, a veces es por el lenguaje, o tal vez porque no sabemos cómo leer esas cosas. Muchas veces no lo vamos a fijar en eso. O el mismo miedo, pánico de ese instante. Entonces a veces no nos permite ni siquiera pensar en que hay que leer esas cosas. Si fuera yo, sin saber 100% que es un orden firmado por un juez, yo no voy a abrir mi puerta. Ni abrirla, ¿cierto? No, uno tiene el derecho a mantener en silencio, quedar en casa y llamar a un abogado. Eso es lo que iba a preguntar. En ese momento, ¿quién sería lo mejor? Porque si la persona no confía en el cuerpo policial, o en este caso, ¿a quién podrían llamar? En este caso, sus abogados. Sí, puede llamar a una abogada. Mejor que tener una abogada antes. Sí. Entonces, si uno no tiene documentación o que ya está en proceso, debe tener una abogada de inmigración. Entonces, en esa situación, en el peor caso, puede llamar. Es un poquito más difícil llamar a una oficina por la primera vez cuando la policía está fuera de la casa. Pero sin embargo, sí, puede tratar. Sin embargo, es mejor que no, pero sí. Sí, y yo he visto situaciones en que, no yo personalmente, pero otros abogados que yo conozco, que los abogados fueron a la casa para pedir el oficial que quiere. Para preguntarle. Eso está muy bien. Hay que notar eso, que pues hay unos ciertos derechos que las personas tienen y no tienen que solamente abrir y dejarlos entrar. La otra que quería preguntar, porque eso también vi alguien local, como que ahí quería entrar ahí a su carro, como que pusieron el papel en la windshield y estaban como demandándolos a abrir las puertas y dejarlos entrar. Yo he visto eso, en mi opinión profesional, es ilegal. Y vamos a ver. Una persona que han tenido esa experiencia, en mi opinión, debe hacer una demanda a la Corte Federal. Porque en mi opinión es algo muy extraño. Todo el mundo sabe que eso no es normal. La policía no hace eso por alguien que solo no tiene estatus. No es alguien que tiene una felonía o algo así. Exacto. Todo el mundo sabe que eso no es normal, no es correcto. Y en mi opinión es completamente ilegal. Pero está pasando y vamos a ver cómo va a resolver. Sí. En este caso, ¿qué haría? Dijiste la Corte Federal, ¿no? ¿Qué haría la Corte? O sea, o en tu pensamiento, ¿qué haría la Corte Federal después de recibir tantas demandas de muchas personas, que porque no es una sola ni dos, sino muchas personas alrededor del país que les está sucediendo este tipo de situaciones y se sienten frustrados
porque es algo injusto, que sienten que no saben a dónde ir o a quién acudir por ayuda, en este caso, y sientes que ellos tienen más poder por ser la policía o inmigración. ¿Qué podría pasar si la Corte Federal tiene muchas demandas acerca de esta injusticia? O sea, ¿qué procedería luego? Un juez puede prohibir algunas acciones. Un juez federal puede decir que la policía no puede hacer eso aquí en Virginia o aquí en Richmond. Y realmente depende en la decisión de la corte, pero legalmente todos tienen que aceptar los órdenes de las cortes, y si no, es una situación muy extraña, y vamos a ver cómo va a terminar realmente. Pero sí, un juez federal tiene el poder prohibir ese tipo de cosas. Wow. O sea, donde ellos se sentirían o estarían limitados a hacerle eso a los ciudadanos. O sea, También se está escuchando que hay casos de deportaciones erróneas y también incluso detenciones. Thank you, gracias. Erróneas, como pues en esos casos, ¿usted sí ha visto eso? Sí. Okay. ¿Y qué se puede hacer una persona en esta situación? ¿O? Sí, también es algo muy extraño, y nunca en mi tiempo como abogada yo he visto eso antes. Pero sí, ahorita, en este momento, hoy tenemos un cliente detenido que tiene estatus. Y estamos tratando de pelear el caso en la corte. Okay. O sea, que todavía ellos se resisten. O sea, en este caso, en dejarlo salir. No, él tiene estatus y fue arrestado y está detenido, y estamos peleando con la corte para obtener la libertad. Realmente es un caso un poquito extraño, y es difícil decir porque el gobierno no está haciendo eso en solo ese tipo de caso o ese tipo de caso. Han pasado muchas cosas extrañas y es imposible saber cuándo va a pasar o a quién. Sí. Pero sí, es un problema, y inicialmente la administración está diciendo que iba a arrestar a la persona que no tenía documentación. Right. Pero ahora personalmente yo he oído personas con visas, con DACA, arrestado, con protecciones humanitarias, arrestado. Entonces, no estoy diciendo eso para poner a alguien en miedo, porque la mayoría de la gente que está en proceso, todo va bien. Pero sí, está pasando cosas extrañas, y cada caso tenemos que pelear de una manera muy agresiva con las cortes, porque los oficiales están haciendo cosas muy extrañas. Wow. Yo tengo una pregunta. Siempre se lo quise preguntar a un abogado, pero cuando dice un abogado, ¿sabes qué? No te puedo representar. Si yo digo, bueno, ¿sabes qué? Miriam, necesito tu ayuda. Tengo residencia, tengo 2 DUIs y necesito aplicar para la residencia nuevamente porque pues ya se me va a vencer. Nunca he escuchado que un abogado le diga no a uno, pero cuando tú dices, no, ¿sabes qué? Yo no te voy a representar porque tú aquí has andado haciendo demasiadas cosas malas. No, es una muy buena pregunta. Y sí, recientemente yo he tenido esa conversación con varios clientes, y realmente para mí depende en el balance. Entonces, depende en el riesgo y si hay otras opciones. A veces un cliente no tiene otra opción. Si tiene un estatus y tiene que renovar, sus opciones son tratar de renovar o perder su estatus. Entonces, en mi opinión, ahorita el riesgo de perder su estatus es más grande que el riesgo de tratar de renovar. En la mayoría de los casos, cada caso es diferente. Pero otro ejemplo, una persona que tiene residencia permanente por 10 años, pero califica por ciudadanía y no tiene que aplicar por ciudadanía, pero quisiera. Esa persona, si tiene algún delito en la historia o algo extraño en la historia, en mi opinión profesional,
hoy no es el día para hacer la aplicación por ciudadanía porque hay un riesgo y no es urgente, no es necesario. Para mí eso es como yo voy a evaluar los casos. Si tiene que elegir evitar el riesgo más grande. Entonces lo que tú aconsejarías es que siguiera aplicando por la residencia en vez de hacer el paso a la ciudadanía, ¿correcto? Normalmente sí, después depende si ha recibido su residencia por esposo o por otra forma. Después de 3 años o 5 años de tener su residencia, puede aplicar por ciudadanía, pero no es necesario. Puede mantener su residencia. Basado en cómo esté su historial. Eso es lo que estás diciendo, si ha tenido delitos o no. Sí. Okay. En el mismo tono de esa pregunta, ¿qué pasa con una persona que es ciudadana y comete un delito? ¿Le pueden quitar esa ciudadanía? Buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta y hemos recibido muchas llamadas sobre eso. Yo no voy a decir que no es posible, porque vamos a ver que es posible. Sí, a tus abuelitos. Exactamente, exactamente. O sea, ponte a pensar, lamentablemente en una situación muy injusta, sí. Pero imagínate. O sea, claro. Todo es posible, desafortunadamente. Nunca he visto personalmente una persona quitar la ciudadanía. Okay. La administración ha anunciado que va a empezar a revisar la ciudadanía, pero hay un proceso legal y uno tiene derechos. Y para quitar la ciudadanía, la administración tiene que empezar un caso, no solo con inmigración, pero en la Corte Federal. Y hay derechos y ellos tienen que probar mucho para quitar la ciudadanía. Entonces, en mi opinión, es muy poco probable, no es un riesgo muy probable, pero sin embargo, solo la amenaza le pone en miedo a mucha gente. Eso es cierto. Sí. Pero estamos hablando de la ciudadanía de los naturalizados. Claro. No de los nacidos aquí. Porque estamos hablando de una ciudadanía, pero hay que explicar que son los naturalizados. Los que cambiaron de estatus. Yes. Yes. O sea, no estamos diciendo vayan a hacer alguna tontera, ¿no? Pero no, tampoco. Estemos informados. Pero Miriam, ha sido un placer tenerte con nosotros. Vamos a dar la información de ella una vez más. ¿Cómo te contactamos? Cuéntanos una vez más. Yo soy Miriam y somos Las Abogadas RBA. Nuestro sitio es lasabogadasrba.com. Nuestras redes sociales son lo mismo, Las Abogadas RBA. Y nuestro número telefónico es 804-774-7117. ¿Y dónde están ubicados? Nuestra oficina está aquí en Richmond. Aceptamos casos en todo de Virginia, pero nos enfocamos en este área, en esta comunidad. Todo está en persona en nuestra oficina. Somos 4 abogadas que viven aquí en esa comunidad. Okay. ¿Y la gente te puede llamar a cualquier hora o tienen horas de servicio? Nuestras horas de servicio normalmente es 8 a 5, lunes a viernes, pero también aceptamos citas por cita en el sábado. Okay. Wow, qué bueno. ¿Y si alguien tiene alguna emergencia, también te les puede llamar? Sí, tratamos, contestamos el teléfono todos los días y a veces es posible obtener una cita el mismo día. Excelente. Qué bueno. Excelente. Tengo una última pregunta. Sí. Y esta pregunta la he escuchado mucho porque obviamente en nuestra comunidad hay muchas personas que esa es la situación. Las personas que llegan acá no con visa de turista, sino a través de la frontera, son más, sé que los porcentajes de que puedan ganar un caso, que tengan más oportunidades de aplicar para algo legal acá es menos, pero ¿qué opciones tienen ellos? Es muy buena pregunta porque hemos tenido bastante clientes que entraron a este país sin visa y a veces es un poquito más difícil, pero sin embargo completamente es posible. Hay 3 maneras arreglar estatus migratorio: por un trabajo, por un miembro de su familia o por razones humanitarias. Y lo más estricto es por un trabajo. Uno tiene que tener una entrada con visa y ha mantenido su estatus y necesita un trabajo que pueda hacer una petición. Para arreglar por un esposo
esposo o esposa, hijo mayor de edad o padre, es un poquito menos estricto. Hay excepciones, pero si uno ha entrado sin visa, va a necesitar otro paso en el caso, un perdón. Entonces, es posible, solo toma un poquito más tiempo. Y casos humanitarias es el paso más flexible, porque hay varias opciones para proteger las personas que han tenido problemas en el país o en camino a los Estados Unidos o en este país, y hay varias excepciones y perdones por alguien que califica por protección humanitaria. Y en este caso, por ejemplo, alguien ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Afecta mucho el tiempo en el que ellos tratan de arreglar su estatus? Por ejemplo, alguien que llegó aquí y lo intentó hacer en un año, luego después de un año que estuvo aquí, a alguien que lo hizo apenas 3 meses de que llegó. Lo más pronto que uno puede consultar, lo mejor, porque a veces hay opciones que tienen límites de aplicar. Pero en realidad hemos tenido clientes que han arreglado después de 20 años, 25 años. Entonces, siempre existen las opciones. Hay opciones especiales por menor de edad. Entonces, si uno tiene un hijo o hija que nació en el país, es importante consultar con alguien antes de cumplir 18 años. Asilo político es mejor si uno puede pedir entre un año después de entrar al país, pero si ha pasado más tiempo, sin embargo, debe ver, porque puede tener opciones. Y última pregunta. La última. Miren, ¿has tenido casos en donde la persona ha tenido que pedir perdón, ya sea que se case con alguien, en este caso, ciudadano o residente, y ha tenido que cumplir su perdón en su país natal para poder volver a regresar? ¿Y cuánto es el tiempo que ha durado esa persona? A veces sí, a veces no. Hay ciertos tipos de perdones que uno puede recibir sin salir. Especialmente en casos cuando han tenido violencia doméstica, abuso, algún tipo de violencia como una víctima de un crimen. Hay excepciones especiales. Un perdón por alguien que está arreglado por una esposa, pero entró al país sin permiso, necesita un perdón. El proceso es que uno puede aplicar por el perdón adentro de los Estados Unidos, esperar hasta recibir la aprobación y después viajar al país por una entrevista. Y con esa estrategia es como 3 semanas afuera. No tendría que esperar el perdón en su país o cumplir el perdón allá, sino que puede hacerlo dentro de los tiempos. Sí, normalmente sí. A veces, si uno han sido deportado o tiene un récord criminal, a veces sí tiene que pasar todo el tiempo afuera del país. Pero con la mayoría de la gente... todo el tiempo? Como, ¿Años? Sí, puede ser como 10 años. Pero eso es un caso extremo. Si como uno lo está diciendo, tiene deportación o felonía o algo así. Pero si no, solamente es que cruzó el país sin visa, está todo bien, pero... el delito mayor es que cruzó frontera. Sí, por ejemplo, hemos tenido muchos clientes que entró al país hace muchos años como menor de edad o no, solo joven, sin visa, pero nada más en el récord, solo la entrada. Y después se casó con un ciudadana. Hacemos la petición familiar. En esa situación, esa persona puede esperar con la familia en los Estados Unidos hasta recibir la aprobación. Después hacer la entrevista en el consulado en el país y pasa como 2-3 semanas en el país visitando a los abuelos. Entonces, esta pregunta, última pregunta. Yo tengo dos, porque espérate, esta abrió una pregunta muy interesante. Por ejemplo, en el caso de la comunidad venezolana, yo soy venezolana, nosotros no tenemos consulado para visa en Venezuela. O sea, no tenemos la opción de optar por visa. Entonces, en este caso, como por ejemplo alguien que cumple su perdón acá y está ya disponible a ir a hacer la entrevista en el consulado,
¿se podría hacer la entrevista en el consulado de otro país como Colombia, por ejemplo? Sí, normalmente de Colombia. Okay. Sí, pero es importante recordar que, bueno, nuestra estrategia es siempre tratar de obtener una estrategia en que uno no tiene que salir. Okay. Pero si Mejor. es necesario y si su país no tiene un consulado, sí, normalmente inmigración va a hacer una entrevista en otro país. Normalmente con Venezuela es Colombia. Okay. Yo conozco gente que no sé por qué razón la quieren hacer en México, pero es posible. Eso se hizo muy también. popular también. Sí, yo aquí conozco gente Para que la no ir quieren tan hacer lejos. en México. Para no Sí, tener hay un que- proceso pedir otro consulado. Okay. Yeah. So, yo sí tengo una última pregunta y luego la última. Pero, para personas que quizás tienen un mal récord, un caso que yo conozco, por ejemplo, vino muy joven, como 5 años, vamos a decir, a este país, claro, sin visa, todo eso. Y toda la familia ahora es ciudadana, pero esa persona sí ha tenido unos problemitas, unas Malas decisiones. Sí, vamos a decir así, malas decisiones. So, ¿qué esperanza tiene esta persona? O si hay un camino, o si hay, por ejemplo, si están en proceso de arreglar todo eso y quieren arreglar toda su vida, ¿qué consejo usted puede darles? Hay esperanza y hemos tenido bastante clientes con malas decisiones en el pasado. Realmente depende en las cargas. Somos positivos, ¿ok? Depende en las cargas. Unas cargas es un poquito más difícil. Necesitamos hacer otro tipo de mágico a arreglar así. ¿Felonías? Sí, depende de la felonía. Lo más grave es drogas, algo con violencia. Pero sí, nunca quiero decir que algo es imposible porque hemos tenido casos que parecían imposibles y ahora nuestros clientes tienen ciudadanía. Wow. Y depende mucho en las cargas y qué tipo de excepción podemos demostrar. Y si la persona han sido una víctima de un crimen, por ejemplo, o que han tenido una experiencia que califica por protección humanitaria, hay más excepciones en ese tipo de caso que otros. Va a depender de qué mala decisión toma. Sí. Solo tiene que invertir en una consulta y con alguien con experiencia como nosotras. Me encanta como lo digo, invertir en una consulta. Esa es la mejor inversión de su vida. Porque sé que hay muchas personas que dicen, no, pero ¿para qué voy a pagar esos 100, 120, 150, cuanto sea la consulta? Sí, igualito me van a decir lo mismo que ya yo sé. No, es una inversión que usted hace porque nosotros nunca sabemos todo. Y cada persona, cada caso es diferente, cada abogado también es diferente. Sí. María, antes que termine todo, otra pregunta. Una persona que tenga visa 1, haya entrado, nunca arregló su estatus, tiene 6 años, no ha hecho nada malo, al contrario, pagó taxes, tax ID, un IT number tiene, todo bien, pero nunca arregló su estatus. Ahora está en el proceso de casarse con una persona que tiene residencia. En ese caso, ¿hace alguna diferencia que la persona tenga residencia y no ciudadanía? Sí. Mejor que tener ciudadanía. A veces es posible arreglar por residente, pero normalmente nuestra estrategia es ver cuándo va a calificar la esposa por ciudadanía. Y si es posible, por ejemplo, si en el año que viene la esposa va a calificar por ciudadanía, normalmente tratamos de esperar para hacerlo ciudadanía y después arreglar. Si no es posible o si el esposo tiene miedo de estar aquí sin estatus, podemos empezar el proceso así y después obtener ciudadanía y cambiar el caso. O sea que la persona cuando se hace ciudadana, automáticamente como están juntos, casados, le cambia el estatus inmediato a la otra persona, aunque estaba en el proceso de ciudadanía al principio. No es algo que pasa inmediatamente, pero podemos notificar a inmigración que ahora la esposa es ciudadana y eso cambiará el caso, cómo funciona el caso y las excepciones que aplica, porque en esa situación el esposo no tiene estatus porque la visa ha vencido, pero entró legalmente. Entonces, como esposo de ciudadana, no importa, él puede arreglar
sin embargo. Entonces, pero en esos tiempos, en ese ejemplo hipotético, probablemente hoy mi recomendación será empezar con la petición familiar y después de obtener ciudadanía por la esposa, cambiar el caso. Es por el tiempo que estamos viviendo. Es por el tiempo. Y yo creo que nuestro editor de este episodio va a tener que ponerlos un poquito rapidito como estamos hablando, porque se ha hecho largo, pero es que es demasiada la información que queremos compartir con ustedes. Y la verdad que la moraleja es que busquen a un abogado. Correcto. No tomen el riesgo de que digan, no me dijo Jennifer, me dijo Carolina, me dijo porque lo escuchó por Miriam. Escojan un abogado y escojan bien, porque eso puede ser la diferencia de que ustedes se puedan quedar o tengan que salir de este país. Busquen una buena persona para que los represente. Me encanta, Miriam, que usted es una persona muy positiva. Yo veo que pues hay esperanza. Eso es lo que yo escucho que usted está repitiendo. Hay esperanza. Mi última pregunta, yo creo. No tengas ideas. Ya yo terminé. Con su experiencia, si usted, pues sabemos que este episodio sería compartido con miles de personas, entonces, y sabemos que nuestra comunidad ahorita sí está sufriendo miedo, frustración, incertidumbre, teniendo todas las personas como enfrente de usted, ¿cuál sería su mensaje que usted daría a todas estas personas en este momento? El miedo es real ahora y mucha gente tiene miedo y hemos visto noticias horribles y hay muchos cambios que afectan a la comunidad inmigrante. Pero sin embargo, sí hay esperanza y yo sé eso personalmente porque hoy recibí aprobaciones por mis clientes. Entonces, lo más importante ahora es tener información. Conocimiento es poder y uno tiene que conocer y entender los derechos, entender las opciones para hacer una decisión educada, cómo proceder con su vida. Me encanta. Qué excelente. Excelente respuesta. Y me encantó esa pregunta. Chicos, ¿y cómo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales? Porque ya nos vamos a despedir. Ha sido un episodio demasiado bueno, así que no se lo pierdan. Sí, exactamente. JenniferVelasco.realtor en Instagram y Facebook. Carito Vince Realtor en Instagram y Carolina Vince en Facebook. Germaris T. Martínez en Instagram y en Facebook. Y Sara Romero en Facebook y Selling on Heels en Instagram. Y esto es por si tienen alguna pregunta y si no saben cómo contactarse con Miriam y con las abogadas RVA, nosotros también nos podemos conectar. Así que, o si tienen alguna pregunta o quieren tener a Jennifer o a Miriam de regreso, por favor, déjennoslo saber. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en laconversation.podcast en Instagram y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en laconversation.podcast y no se olviden de darle a la campanita para que puedan adquirir esta información. Y si tienen más preguntas, los comentarios están abiertos para ustedes. Miriam, muchísimas gracias por haber estado aquí. Es un placer. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio. ¡Chao!